¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La lengua de Orfeo. Hay géneros cinematográficos que buscan premios, otros que quieren cambiar el mundo, y luego está uno que solo te pide algo muy sencillo. No bajes al sótano, no regreses por las llaves, y jamás digas, ahorita vengo. Nuevamente, bienvenidos a La lengua de Orfeo, a un capítulo más de Monstruitos y Alimañas, el espacio donde amamos el cine de terror, incluso cuando toma decisiones profundamente estúpidas. Esta noche vamos a hablar del cine slasher, ese subgénero maravilloso donde los asesinos no corren, pero siempre llegan primero. Donde los teléfonos nunca tienen señal y donde una máscara barata puede convertirse en un ícono cultural. Porque sí, el slasher es ese cine que nos educó a golpes desde muy jóvenes. Nos enseñó que si estamos solos, de noche en un lugar aislado, ya valimos. Todo comienza cuando alguien decidió que la ducha no era un lugar seguro gracias a Psicosis, y a partir de ahí el género evolucionó, se descontroló y terminó regalándonos asesinos con más personalidad que muchos protagonistas de drama. Llegaron los 70, los 80 y con ellos cuchillos, campamentos, suburbios malditos y niñeras con la peor suerte del mundo en Halloween. Luego entendimos que nunca debimos aceptar una invitación al lago a Crystal Lake en Viernes 13, y aprendimos que dormir tampoco es una opción gracias a Pesadilla en la calle del infierno. Pero ojo, porque el slasher no solo es sangre y gritos, también es estilo visual, música inolvidable, reglas no escritas y una relación muy tóxica entre el espectador y el asesino, porque aceptémoslo, a veces queremos que el villano gane. Esta noche vamos a hablar de su origen, de su época dorada, de cómo murió, cómo resucitó, cómo se volvió consciente de sí mismo y nos volvió a apuñalar con una sonrisa. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo de beber, ajusten el volumen, porque aquí, en La lengua de Orfeo, el slasher no es cine menor, es historia del horror con cuchillo en mano. Esto es un capítulo más de Monstruitos y Alimañas, y comenzamos antes de que alguien diga, ¿y si nos separamos? Y pues para comenzar este capítulo, pues como todos los viernes, como ya es costumbre, como fue costumbre el año pasado y como va a ser costumbre este año, está con nosotros el buen Kenny Red Zombie, ya lo saben, nuestro monstrólogo de cabecera, artista plástico, tatuador, metalero y fan, pero fan de hueso colorado del cine slasher. Kenny, ¿cómo estás? ¡Feliz año! ¿Cómo te pinta? Pues feliz año, amigo, muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Ya, mano, y además apenas con unos días de celebrar tu cumpleaños. Sí, caray. Muchas felicidades. Gracias, carnal. Tuvimos por ahí, como se los comentaba en algunos episodios pasados en los cuentitos, pues una breve pausa porque pues también descansamos, señores. Es fechas decembrinas. Además tuvimos un diciembre muy alocado, ¿verdad? Muy alocado, con sí, muchas sí. cositas. Tuvimos boda, tuvimos cumpleaños, tuvimos rosca, tuvimos Navidad, tuvimos... No. Tiempo es lo que nos hacía falta. Pero ya estamos aquí de nuevo y pues antes que cualquier cosa, desearles feliz año, desearte feliz año, carnal. Gracias, carnal. Y pues qué mejor que iniciar el año con unas... Ándale. Saludcita, carnal. Saludcita. Feliz año. Y feliz saludo a todos ustedes si nos están escuchando este viernes tomándose algo, que tengan un año increíble y que nos sigan escuchando, que nos sigan compartiendo, que sigan pues ahí siguiéndonos. Y para todos los que les gusta la cheve, pues saludcita. Saludcita. Unos alipuses, dice una tía mía. Perfecto, pues Kenny, ¿cómo vamos a empezar este año? ¿Traes una idea? Sí, ahí, ¿no? Pues mira, estaba analizando que comenzamos con los monstruitos, hablando directamente de la evolución del monstruo de la leyenda a la pantalla grande, ¿no? Y justamente ahorita me quedé pensando, ya que pasaron todas las fechas decembrinas y no pudimos hablar del Krampus y de Santa Claus y de etcétera, dije, bueno, ya, hay que cortar ese mood, ese mood, hay que comenzar con el nuevo, y se me ocurrió hablar del cine slasher, que creo que es uno de los que te deja a los monstruos más importantes de los últimos años, porque aquí ya no estamos hablando de monstruos míticos ni de cosas fantasiosas, ¿no?
ya podemos hablar de que el monstruo más fuerte de la humanidad es el humano mismo. El Bien. humano puede hacer cosas monstruosas. Muy bien. Entonces el cine slasher, pues justamente representa uno de esos arcos evolutivos del cine, donde no se retrata simplemente una sucesión de asesinatos y de cosas malas, sino un complejo tejido de ansiedades sociales, de aspectos retrógradas de la gente, incluso ya en el aspecto técnico, pues un avance, valga la redundancia, técnico de cómo filmar y cómo hacer mejor cada vez las escenas para que creo que yo lo que busca el slasher es una de dos, o desestresar a una persona completamente estresada, ¿no? O tal vez al mismo tiempo disminuir las ganas de personas que tienen ese tipo de pensamientos y dejarlos en la imaginaria. Muy bien. Bueno, ya lo hice y pues ya. Al final del día, en algunas partes no pasa nada, en otras franquicias sí pasa algo. Sí. En unas evoluciona a monstruos, en otra evoluciona a entes raros, en otra se queda como la simple persona que es. Entonces por eso me llamó la atención hablar del cine slasher. Quería comenzar primero con Leatherface, pero creo que para la gente que no sabe qué es el cine slasher, es importante que sepan qué es y por qué cuando vas a ver la película de Halloween al cine no da miedo. Porque me pasa mucho, que ves la película, ¡ay, eso ni da miedo! Pues no, o sea, no es una película de terror, por ejemplo, como el terror de posesión demoníaca, etcétera, ¿no? Que es lo que a la gente más católica es lo que le da miedo. Sí. Que lo posee un fantasma o que haya un demonio, ¿no? Aquí es una persona disfrazada que tiene por cometido, por trabajo, acabar con otras personas, ¿no? Pues bien, después de esta breve declaración de intenciones de lo que el buen Kenny Red Zombie va a hacer en próximos episodios, porque ya nos anunció por ahí a Leatherface, la dejamos para la próxima semana, ¿te parece? Para la próxima semana. Y ahora sí que como ahí te va el chiste de tío, como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Vamos a iniciar con ¿qué es el cine slasher? Bueno, pues vamos a hablar primero del nacimiento del asesino, ¿vale? En la cinematografía. Slasher básicamente es de cortar. Slash. Cortar con un cuchillo o con algún punzo cortante. Va mucho, no sé si me equivoco, y si es así corrígeme. La palabra va mucho con el ruido. Es como si fuera onomatopéyico, es como, ¿no? Ajá, justamente. Slash, el corte, el rebane. Sí, es como hay un plato de la batería que se llama trash. Ajá. Porque hace como trash. Ok. O sea, sí, es muy onomatopéyico, justamente. Muy bien. Entonces, bueno, haciendo pues una pequeña investigación, porque tampoco fue algo tan profundo, porque si no podríamos clavarnos hasta por décadas, simplemente una hora, ¿no? Pero no es la finalidad. El slasher no surgió como un vacío creativo, sino que destiló elementos de diversas tradiciones literarias y escénicas. A finales del siglo XIX y principios del XX, las obras del teatro Guignol en París ya exploraba el uso de la violencia visceral. El Guignol es estos mopeds que vemos que son... Le metes la mano al muñeco. Y como siempre se estaban golpeando. Ajá. Y literalmente uno terminaba matando al otro. Entonces, esto no es algo nuevo, o sea, ha existido desde siempre. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la escritora Mary Robert Reinhardt influyó en la narrativa del asesino enmascarado con su novela The Circular Staircase, o la escalera circular, en 1908. Esta se adaptó al cine primero en 1926, hace 100 años, en una película que se llama The Bat, el murciélago. The Bat. Y esta película se volvió a hacer después con Vincent Price en el 50 y feria, 56, una cosa así. Ok. Donde surge un subgénero que es el Old Dark House, o la casa oscura.
Oh, ok. La Casa Vieja Oscura, ¿vale? Donde un grupo de personas se quedan encerradas en una mansión aislada. Entonces, este fue un subgénero que predominó en la década de los 20 y los 30 en el cine. ¿De acuerdo? Pero, O sea, por ejemplo, The Bat es como la de las primeras donde ya se habla literalmente de una persona acabando con la vida de otras personas. y usando el tema de la máscara, así sí. que disfrazado. Sí, disfrazado, ya que tenía una máscara como de murciélago. Ok. Entonces, si la ves ahorita, está en YouTube, amigos, por si la quieren ver. Se llama así The Bat. ¿Y está buena? Sí está buena, sí Ok. está chida, pero es una película vieja. Ujú. No te va a dar miedo naturalmente. Pero si te gusta ver el cine, pues este cine clásico, medio gótico, pues es así como una película buena para ver. Muy bien. Paralelamente, la influencia de Agatha Christie, por ejemplo, con su novela de Thin Little Indians, adaptada al cine en el 45, proporcionó la estructura de eliminación sistemática que define al slasher moderno. Un grupo cerrado de personajes es asesinado uno a uno, a menudo como castigo por pecados pasados, en un entorno en el que no hay escape. Entonces ahí fue donde se empezó a como establecer la regla de este subgénero, que todavía no existía como slasher. No, y si hablamos, por ejemplo, de Agatha Christie, estamos hablando de cine, bueno, historias, vamos a llamarlas de misterio, historias policíacas. No tanto de terror. Fíjate, la semana pasada me vi de esta película, no sé cuál, se me fue la palabra, pero es de una historia de Agatha Christie, la de Asesinato en el Expreso de Oriente. Ah, Qué buena película. historia, qué buena historia Sí. y qué buena película también. Sí, muy, sí. muy, muy buena película. También hay una de una serie de asesinatos justamente en Venecia. Esa no la he visto. Es que son 3, es Asesinato en el Expreso de Oriente, luego Muerte en el Nilo, y la tercera parte Sí, de esa trilogía es Cacería en Venecia. Ya con Hércole Poirot como su Sherlock Holmes Ajá. personal. Pues bueno, todo este es un subgénero de la que no es propiamente slasher, pero sí se puede ver como el antecedente más directo o más antiguo del cine slasher, ¿no? Ok. Ya si lo queremos ver incluso hasta como cine, por ejemplo en los registros rupestres, en las pinturas que estaban en las cuevas, cuando había un dibujo de un animal con muchos pies, significaba que ese animal corría. Ah, ok. Desde ahí ya puedes decir que eso era una imagen, pese a que era estática, representaba el movimiento. Bien. Como la cinemática, entonces. Sí, alguna clase de... Sí, como dices, movimiento, más allá de cuál haya sido la causa del mismo, una persecución, Sí, exacto. la cacería misma. Uh-huh. Bien. Entonces, si nos queremos poner exquisitos, pues pues este tipo de cine justamente así que... Vamos a encontrar las primeras huellas o los primeros vestigios de la esencia del slasher. En este tipo de películas. Ajá, muy bien. Ya, por ejemplo, en la década de los 70s empieza la psicopatía Uh-huh. y un giro más psicológico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por ejemplo, en el año 60 representa el punto de inflexión donde el horror abandona los castillos espectrales de la época gótica para entrar a los espacios urbanos y cotidianos, que es lo que le empezó a dar miedo a la gente realmente. Sí, algo que fuera más del día a día, ¿no? Por ejemplo, Alfred Hitchcock fue uno de los grandes creadores de cine con este tipo de representación. Si bien es cierto, Hitchcock se caracteriza por ser, y de hecho es su mote, el maestro del suspenso, tenemos ahí de su mano y bajo su dirección uno de los más grandes antecedentes, ¿no? Es Psycho, justamente. Psicosis para la banda. Psicosis para la banda. Que estudió en la secundaria técnica 26 como yo. Y tenemos a otro gran creador que se llama Michael Powell, con una película que se llama Peeping Tom, que es como mirón, como... Ok. Como se podía tratar como boyerista. Pero boyer creo que viene del francés, entonces Peeping Tom es como mirón, como fisgón. Bien. También está en YouTube, por si la quieren ver, también está muy bueno. Psicosis sí la tienen que ver, por supuesto. Alguien que
gusta del cine slasher tiene que ver Psicosis. Exactamente. Y justamente cuando estábamos hablando de este tema, me dijiste, ¿por qué no vas a hablar de Norman Bates? Y básicamente, amigos, es porque Norman Bates, pues digo, ya hay una serie de televisión acerca de este personaje, pero como solamente aparece en una historia, puede ser que nos dé al final algo más para hablar de Norman Bates, pero necesito ver Bates Motel y no la he visto toda. No la he terminado de ver, por eso no quise hablar de él. Muy bien. Por ejemplo, este personaje de Norman Bates, que está ya psicológicamente fracturado, ¿no? Es una persona que ya representa la psique de muchas otras personas igual que él. Personificó al asesino cuya violencia es el resultado directo de traumas familiares profundos, que es una característica que se volverá estándar en los villanos posteriores como Leatherface, como Mike Myers. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Peeping Tom introdujo una dimensión metatextual donde el asesino utiliza la cámara de filmación para hacer sus tropelías. Sus fechorías. Sus fechorías. Y es una película que en su época fue considerada una película de super terror. Y propiamente no hay ni una escena de muerte en pantalla. Órale. No ves ni sangre para acabar pronto. Así nada. Simplemente es la intención de la película la que te hace... O sea, lo deja a la imaginación del espectador. Exactamente. Entonces es una película que propiamente no es violenta para la época, o sea, para nuestra época, pero para su época sí fue. Sí, fue violenta. Perturbadora. Uh-huh. Por ejemplo, en Europa el cine italiano comenzó a destilar estas influencias en el giallo, que el giallo es como... Es un género como decir... como no de la nota amarilla, pero algo así. Ok. O sea, es un subgénero. Directores como Mario Bava o el que dijo Stanley Kubrick era su director favorito. ¿Argento? Dario Argento. Que hacían este tipo de cine ya un poco más violento. Uh-huh. Ya más, ese sí ya se iba más al primer plano, a utilizar ya pintura roja como sangre para exaltar todo el horror. La violencia del asesinato. Exactamente. Esto, por ejemplo, en los 60s, pues fue lo que inspiró a todos los cinematógrafos de los 70s para comenzar a hacer películas un poco más violentas. Bien. Sí. Cuando creemos que los gringos son los que hacen las películas violentas, no, papitos. No, no sabe nada de cine. Hay dicen por ahí, un background bastante amplio en el cine europeo. Sí, y en el cine japonés también, que desde el tema de los samuráis, etcétera, donde exaltaban el tema de la sangre, ¿no? Uh-huh. Antes del Technicolor, pues utilizaban, ya sabes, mucha tinta roja o mucha pintura roja, que en la pantalla pues no se veía roja, simplemente por ser blanco y negro, pero hacían la exaltación para que la gente sintiera ese horror. Bien. Ya en la década, por ejemplo, de los 70s, ya viene el nacimiento del slasher moderno, propiamente con la película de La Masacre de Texas. Clasicazo. Sí, que es donde ya te presentan a Leatherface, que es este personaje, pues, que hablaremos de él la próxima semana. No quiero abordar tanto al personaje como tal, pero sí, por ejemplo, este tipo de películas ya establecieron los cimientos finales de la estructura del subgénero. Entonces, aquí, por ejemplo, en el aspecto del cine slasher, mientras Leatherface introdujo ya el concepto como tal, fue Halloween el que hizo la cimentación. John Carpenter fue el que hizo la cimentación con Mike Myers, que también hablaremos de él en su momento. Consolidó, por ejemplo, el uso de la máscara. Bien. Para cubrir la identidad del loquito.
en cuestión. Y el entorno suburbano como una zona de casa. Ya como un coto de casa. Ya no estás en una mansión, ya estás en la ciudad. En los suburbios. En los suburbios. Porque todavía la masacre de Texas sí te habla de un lugar rural, de un lugar aislado. Pero aquí, por ejemplo, ya estamos hablando completamente de una zona suburbana o urbana. Vamos a decirlo así en palabras coloquiales, ya en un fraccionamiento. En la colonia, carnal. Ajá, ya en una colonia. Y establece el arquetipo de la chica final, The Final Girl. Ok, ese es un concepto, bien importante en el mundo slasher, ¿no? Pero 100%... Todas las películas slasher de veras, las que son slasher consideradas slasher, siempre va a haber una mujer que se salva al final. De hecho, hay un juego de mesa que se llama así Final Girl y trata propiamente de este tema de un asesino y un montón de jóvenes y cosas así. Y hay una película del 2010 para acá, no estoy seguro de exactamente qué década, digo de qué año, pero es del 2000 para acá, que se llama así The Final Girl. Ajá. Veanla, es una comedia, es comedia de terror, pero es comedia, slasher, y terror, todo junto. Bien. Está muy buena, por si la quieren ver. Ya, por ejemplo, en la década de los 80s viene el auge del VHS. Uh-huh. Los años 80 marcaron la explosión comercial del slasher, transformándola en un fenómeno de masas impulsado por la llegada del VHS y la proliferación de las secuelas. Viernes 13 en el 80 demostró que la fórmula de Halloween podía replicarse con éxito comercial masivo, utilizando un presupuesto mínimo y centrándose en las muertes cada vez más elaboradas y sangrientas, ¿no? De hecho, si me preguntasen, dentro de mis predilectos del slasher, y fue porque pues, crecí con ellos, y fue el que más identifiqué con este género, aún sin conocer el nombre, la denominación del mismo, fue Viernes 13. A mí me dices slasher y la primera vez pensar en Jason Voorhees. Y bien chistoso porque Jason Voorhees aparece creo que hasta la tercera o cuarta película como tal. Sí. La primera no aparece, en la segunda tampoco. En la tercera creo que se habla apenas, y en la cuarta es donde ya aparece literalmente con su máscara de hockey. Sí. Que es algo bien extraño porque tú de inmediato identificas a Jason con su máscara. Sí. Pero se tardó un rato. En el 84 Wes Craven realizó... pues revitalizó el género con una película que estaba todavía por acentuarse, que fue Pesadilla. Aquí le pusieron Pesadilla en la calle del infierno, que realmente se llama A Nightmare on Elm Street. En la calle Olmo. Pesadilla en la calle Olmo, ese es su título original. Y introduce o nos presenta a Freddy Krueger. Ahí también es otro icónico. Ese es el que a mí me dio más pesadillas que cualquier otra cosa. Te puedo decir que a mí también fue el que más miedo me causó, aunque te digo, yo sin conocer todavía lo que implicaba la denominación del concepto slasher, pues para mí era así como que el asesino por excelencia, Jason. Pero la verdad es que Freddy Krueger sí no me hizo dormir. Sí. Más bien me hizo no dormir. Un asesino capaz de invadir los sueños. Entonces aquí Craven añadió un componente sobrenatural, y un tanto carismático. Sí. Que alejaba, por ejemplo, que lo alejaba de Mike Myers o de Jason Voorhees. Sí, porque no desprendía ninguna clase de empatía. De cara, simplemente pues es una máscara y ya, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la creación de Freddy ya se convirtió en un icono pop de la cultura, participando ya, por ejemplo, en cameos, publicidad, ya iba a entrevistas de radio, ya iba, o sea, ya Robert Englund se volvió pues una persona, creo que consumida por el personaje, porque fue Freddy Krueger como 20 años, una cosa así. No, y qué tal lo fue que en donde quiera, como dices, había cameos. A ver, en Los Simpson hay un capítulo especial buenísimo de Halloween, las casitas del terror, buenísimo. Como la tercera o cuarta, donde está sentado él y Jason y se quedan así como, ¿a qué hora van a llegar? ¿Qué me importa? Y prenden la tele, ¿no? No, y el capítulo donde Willy, el jardinero, hace de Jason, muy, muy, muy buen capítulo.
Lo tenemos al buen Freddy hasta en Mortal Kombat. Sí. Durante esta década, el slasher también comenzó a reflejar ansiedades conservadoras sobre la promiscuidad adolescente, el consumo de drogas y la desintegración de la familia nuclear, que es justamente todo lo que de lo cual están tan peleados las personas altamente conservadoras, ¿no? Entonces era una forma como de criticar, como todas las cosas que han sucedido, ¿no? Por ejemplo, en México se desarrolló el camino propio, que fue el camino propio dentro dentro del horror, caracterizado por la mezcla gótica, misteriosa, con alegorías, por ejemplo, de la lucha libre, ¿no? Todas las películas que vimos que no son slasher, simplemente era un tipo de cine de terror que se tenía como muy casado, muy formado. Bien. Hasta que llega el señor Carlos Enrique Taboada, que para quien no sabe quién es el nombre, fue el que creó Hasta el viento tiene miedo. Peliculón. Esta película fue tan importante que inspiró, por ejemplo, a Suspiria. Hasta el viento. De Darío Argento. Gracias a Hasta el viento tiene miedo, existe Suspiria. Con Marga López, ¿verdad? Más negro que la noche. ¿Cuál otra? El libro de piedra. Etcétera. Son películas, por ejemplo, en México que ya cambiaron el género del terror, sobre todo en la década de los finales de los 60s y todos los 70s, hasta que llegan en los 80s, gracias a todos los personajes del cine slasher que previamente hablamos. Hay una sola película que se llama Trampa Infernal, de 1989. Eso no me suena. Protagonizada por Pedro Fernández, güey, cuando era Pedrito Fernández. Ok. Cuando era joven, pues. Que sí es una película slasher donde hay un asesino con una máscara, como que ya la voy. Como de mujer. Sí, ya la voy recordando. Y aquí, por ejemplo, en esta película los personajes no son pasivos, no son presas esperando su muerte, sino que estos ya pues mira, como mexicanos, güey, buscan defenderse del asesino. Ay, como que sí, ya la estoy recordando. Hasta que sacan acá armas de fuego y todo, ¿no? Sí. Es una sola película y la verdad es que se hizo. También está en YouTube por si la quieren ver. Es muy divertida de ver, la verdad. No da miedo, es más cotorra. Aunque sí se entiende la intención de que fuera una película de terror slasher de los 80s. Y no te voy a decir que está mal lograda, porque si nos ponemos otra vez muy estrictos y ves esta y luego ves la masacre de Texas, dices, pues las actuaciones también están malas, bastante deplorables y o sea, en general hay cosas que dices, pues esto no tiene esa calidad con la que a veces tiramos a lo malo, ¿no? Sí. A lo negativo con el cine mexicano. Dirían los regios está para curársela, ¿no? Sí, y está buena, o sea, la verdad es que es buena, no es una mala película, es buena, nada más es cosa que la veas como una película de los 80s mexicana, tratando de emular algo gringo, y ya. Bien. Perdón. En la actualidad, por ejemplo, los hermanos Luciano y Nicolás Onetti han liderado el retorno al slasher clásico con Los Olvidados del 2018, también conocida como Lo que el agua dejó atrás, What the Waters Left Behind. Ok. Una película que utiliza las ruinas reales de Villa Epecuén, un pueblo que quedó bajo el agua en 1985 y cuyas estructuras quedaron expuestas décadas después, como escenario para un homenaje directo a la masacre de Texas. Bien. La trama sigue a un grupo de documentalistas que son cazados por una familia de caníbales que habita las ruinas, explorando el tramo histórico de la zona a través del latente horror visual. Por ejemplo,
hay una coproducción entre Uruguay y Argentina, dirigida por Maximiliano Contenti, que se llama Al morir la matiné, que es del 2020. No la he visto. No me suena tampoco. Pero vi el tráiler y se ve que está buena. Sí, no la he encontrado, pero se ve que está buena. Le sientes una carta de amor al Yalo, al cine guiñol raro. A la experiencia de ir al cine situada en la sala de proyecciones donde un asesino recolector de globos oculares, o sea, de ojos, elimina a los asistentes durante una función de trasnoche. ¡A la madre! Sí se ve bueno. Cuando ves el tráiler se ve bueno. Ok, bien. Es una de las que tengo ahí en la lista para ver. Y pues sin dejar de lado, Japón ofrece una interpretación del slasher que a menudo prioriza la atmósfera y el impacto psicológico sobre la lógica narrativa lineal. Mientras que el asesino occidental suele ser una entidad física indestructible, el horror japonés se basa frecuentemente en el fantasma vengativo. Se dice onryo. Una manifestación de rencor o emociones negativas extremas que permanecen después de la muerte. Un puente fundamental entre el slasher occidental y el horror japonés es Evil Dead. Evil Dead como slasher. Perdón, Evil Dead Trap. Perdón. Ah, ok. Sí. Que Evil Dead es una mezcla bien extraña de cosas. Porque sí es completamente de posesión demoníaca. Pero pues ahí tienes a Slash con su... Ash con su... motosierra en la mano y haciendo y además se da machaca a sus compas. Se da mucho en el contexto del cine slasher. Un grupo de jóvenes echando desmadre en una cabaña, consumiendo cosas, cotorreándosela, queriéndose mucho. Exactamente. Evil Dead Trap de 1988 de Toshiharu Ikeda. La película presenta, valga la redundancia, una presentadora de televisión que investiga un almacén abandonado tras recibir una cinta snuff, solo para ser perseguida por un asesino de gabardina y cuchillo. Que esos eran los primeros asesinos del cine slasher. No usaban un traje o algo, simplemente era un güey con gabardina y ya. Y guantes y sombrero y lentes. Entonces nunca veías propiamente quién era, pero de alguna u otra manera ocultando su identidad. Exactamente, pero también servía para que la gente supiera que él era el malo, pero que no supieran quién era el malo al final. Bien. ¿No? Esa era como la primera indumentaria, vamos a llamarlo así. Sin embargo, la cinta subvierte las expectativas al revelar en su clímax elementos de horror corporal y surrealismo que son típicamente japoneses. Que ahí pues ya son fantasmas, etcétera, etcétera. El J-horror o horror japonés, ya ves que estos vatos son más, pues un poco más expresivos, no sé. Ahí tienen su serie de Guinea Pig, que justamente le llegó... No se les recomiendo que las vean. Es que es sin snuff como tal. Ah, ok. Entonces, lo que pasa es que es viejo. Es como de los 90, principios de los 2000. Entonces, por ejemplo, la película más famosa es una que le mandaron a Charlie Sheen en VHS a su casa, y el güey la puso y pues por morboso la comenzó a ver, y de repente ve cómo matan a una mujer. Ajá. Y el güey en caliente va y le habla a la policía y entrega el video a la policía, y el FBI cuando la ve, pues empiezan a burlar de eso, como, güey, pues son las de Guinea Pig de Japón, un pinche director loco. Y él se queda así como, pues yo no sabía que existía eso, ¿no? Que tú dices, pues sí, es el Entre que son pedos y son manzanos, ya me sacaron un... Pues sí, y propiamente él no hizo nada malo, ¿no? Si te llega un video así, donde ya se experimentan justamente con técnicas cinematográficas tan nuevas para ese momento, que hacen que una muerte se vea muy muy realista, cuando menos para esa época. Que todavía, o sea, hace poquito como que quise volver a ver otra vez, dije, yo me acuerdo que estaba gacha y la quise volver a ver, y no, sí está gacha, o sea, sí está muy muy impactante. pues es que la técnica sí
Mira, deja tú tanto la técnica, es más bien el contenido. Porque Ok. es un contenido violento propiamente hacia las mujeres. Ah, ok. Bien, ya entiendo. Entonces no es un No es contenido- algo agradable de ver. No, no es una cinta que te pongas a ver con tu novia. O sea, Sí, entiendo. no, o sea, sí está medio feo. Por ejemplo, hablando del cine de terror por ejemplo, en Reino Unido ha mantenido una tradición de horror que oscila entre el refinamiento gótico y el realismo crudo. Por ejemplo, la de Peeping Tom es inglesa, no es una película gringa. Ahí implementaron el concepto de thriller, Ok. que es una película de terror, pero donde no hay fantasmas, donde no hay nada gótico, donde... Por lo regular el thriller va más encaminado, va muy de la mano con este tema de investigación criminal, se asocia mucho al Ujú. tema policíaco. Exactamente. Por ejemplo, hay una película que se llama Eden Lake, que es una película del 2008, justamente británica, que es un ejemplo definitorio del subgénero conocido como hoodie horror, donde una pareja de clase media es aterrorizada por un grupo de adolescentes delincuentes en un bosque. La película utiliza la paranoia sobre el colapso social y la falta de control sobre la juventud para generar un horror visceral que pues hace que, insisto, de miedo, ¿no? ¿Sabes? Me hace pensar mucho en otra película que creo yo que sí entra dentro del género slasher, que es, no sé si la has visto, la primera, al menos la que yo vi primero con esta Liv Tyler, se llama Los Extraños. Ah, sí, cómo no. Que Está bastante después- buena. Sí, está bastante buena y de hecho sacaron unos remakes. Esos no los he visto. Y no los veas, están malos. ¿Sí? Están malos. Creo que por eso no los he visto, porque creo que estaban chafas. Sí, pero la primera, la primera que es con Liv bastante Tyler, buena. es muy, muy buena. Sí, da miedo. Hay unas partes Sí. que dices, uy. Sí, y hasta te da como incomodidad. Sí, es- Sientes cómo está entrando el cuchillo y dices, Sí, ay, sí, la sí. madre. Esa es incómoda. Ajá. Yo, por ejemplo, ha también derivado también en películas slasher como todo, ¿no? Tiene su pico y tiene su decadencia. Por ejemplo, no sé si viste la de Winnie the Pooh. No la vi, pero sí lo ubico. Blood and Honey. Pues son películas. Pues es que ya llevan al el ridículo exagerado del slasher, ¿no? Pero además mal hechas, güey, porque yo la vi, la primera, y tiene unos hoyos argumentales bien. O sea, de repente ves a las morras así en una casa cotorreando y de repente ves a otra corriendo en el bosque. Pero así, y ya Winnie Pooh correteando, le dices, ¿en qué momento pasó una cosa con la otra? O sea, así unos huecos, sí, argumentales que hace que por muy estúpida que sea la trama, pierde como la seriedad, ¿no? Porque puedes ver Sharknado en la primera. Y la primera es muy buena. Sharknado es muy buena porque los actores se la creen. O sea, los actores están actuando para pelear contra un tornado De tiburones. que pasó por un cardumen de tiburones. Pero bueno, esa es una... Fíjate, hablando de esas cosas ridículas que la verdad es que no las suelo ver, porque pues, la verdad sí me dan huevilla cuando llegan a ese punto de que no hay conexión, que no hay... Sí, nada. Hace días, ya ves que por temporada de Reyes, para que los Reyes Magos vayan a abastecer juguetes, hay mercados y hay tianguis y todo. Dije, pues vamos a caminar por ahí a ver si me encuentro a los Reyes Magos, a ver si traen algo para darles mi cartita. Y en un puesto de películas tenían una película slasher que era Popeye el asesino. Ah, ¿cómo no? No puede ser. He visto nada más el tráiler y sí la quiero ver. Estuve a punto de Lo hubieras decir... comprado, pero hubieras regalado. Pues bueno, en la década ya, por ejemplo, de los 90s, cuando se creía que el cine slasher estaba muerto y que ya no podía dar más, una vez más viene el maestro del horror Wes Craven a presentar Scream.
ícono. En 1996. Y cambió otra vez toda la dinámica de las películas slasher. No, y no solo la cambió, resucitó. Porque la película rompe la cuarta pared narrativa al presentar personajes que sabían que estaban en una película de terror, que conocían sus reglas, Sí. ¿no? Porque hay un personaje que dice, güey, pues es como una película de terror donde no tienes Sí. que hacer. Ahí te está hablando de que ya están rompiendo la cuarta pared, ¿no? Y presentan al Ghostface. No al Scary Movie, al Ghostface. Que no era una entidad sobrenatural indestructible, sino un asesino humano. Y en este caso al final nos enteramos que eran dos asesinos. Sí. Entonces eso hizo que Scream fuera tan famosa en su época, porque rompió todo lo que el slasher clásico te había venido a presentar como las reglas inamovibles. Además, la última de Scream es muy buena, ¿eh? Sí. Está muy, muy buena. La verdad es que Ha pasado como por altibajos Scream. creo que la única que no me gusta de Scream es la 3. Ok. Es la única que no... Que ya cae en el círculo chafa, como de hacerla por hacerla. Ujú. Pero cuando viene la de Scream 4, vuelven a hacer ese cambio y dices, vaya, hasta que hacen otra cosa otra vez Sí. interesante. Sí, la última para mí retoma un montón de las bases y se me hace muy buen slasher. Es esta con Gina Ortega. Con John Ortega. Esta, para quien no lo vi, que es esta Merlina Es mi de esposa. la serie de Entonces, Merlina. mi esposa. Nada más que todavía no le avisan. Nada más que todavía no sabe, pero... Sí, nada, está muy morrilla, pero se me hace guapísima. John Ortega se me hace muy, muy guapa. Pues ella protagoniza esa última de Scream. A esa morra le gusta protagonizar cosas Hay medias macabras, locochonas, ¿no? sí, locochonzonas. Es medio locochona el amor. Y pues bueno, ya, a partir de esta época, una vez más ha venido una gran cantidad de películas de terror. Sé lo que hicieron el verano pasado. También es Sí, slasher. y es que estaba pensando en otra que se llama Historia. ¿Cómo se llama? Ay, de cosas que platica la gente, hombre. Que también es gringa, también es de esa época. Ah, caray. Leyendas urbanas. Ah, ya. Que comienza muy bien, termina terriblemente mal. Sí. Es horrible el final. Es Y ahí acá, sale Robert Englund justamente como un catedrático. sí, el asesino yo tiene años, es viejísima, ¿no? Ya digo, para esta época, que tiene bastantes años, pero si no mal recuerdo, el asesino trae así como una máscara de esgrima. No. No sale, no, o sea, solamente hay gente muerta, pero nunca se ve el asesino. Ah, ok. Y al final te enteras que sale vestido. No, sale vestido como. No, sale como con una chamarrita de estas de. Que tiene como plumitas. Ah, ok. En la parte de. Como de la cara. Sí, como esas esquimales. Ajá, como de esquimal, justamente. Y pues bueno, o sea, véanla, está entretenida. Para todos aquellos que vimos Smallville, el personaje que hace a Lex Luthor, Ujú. a él sale en esa película, bien joven el güey. Ok. Bueno, no tan muy joven, o sea, como 2-3 años después. Que Smallville es de los finales, creo que principios del 2000, si mal no Ajá, estoy. sí, finales de los 90. Sí, 99, 2000, por ahí así. Y pues bueno, ya para finalizar con esta plática, pues el último slasher o el slasher más moderno es Terrifier. A mí me gusta mucho de esas. A mí sí me gusta Terrifier. Fíjate que a mí me gustó la 1. Sí. La 1 está Sí. chida. Sí. La 2... Es mi favorito, de La hecho. 2 no tanto y la 3 ya se me hizo una completa jalada. Y ahí viene la cuarta. Sí. Es que ya, como que este pedo de que ya sea como Freddy Krueger, pero que también puede estar ya en la realidad. Y Sí. que propiamente es algo como indestructible. Ajá. Como De que hecho, dices, a mí, yo las disfruté las tres. Creo que trae muchas de las escenas gore más fuertes del cine slasher en los últimos de años. los últimos años, sí. Pero sí, la 1 es la que me gusta porque pues abandona o se aleja. No se acerca más bien en ese momento al tema sobrenatural. Te quedas con la idea de que es un payaso loco, es un güey Sí. loco vestido de payaso que está haciendo sus cosas. Esas cosas. Que tiene esta facultad de que pues no está fácil de matar, que Ujú.
que de encontrarlo, de darle en la torre, pero lo hace de una manera brutal. Sí, sí, sí. No, la escena de la sierra, de la... Sí, está... está pasada de corneta. Que igual si no tienen estómago para ver ese tipo de cosas, amigos, no las vean. O sea, si te da miedo ver Chucky todavía, pues... Oye, si no mencionaste a Chucky. No mencioné a Chucky, pero justamente Chucky es uno de los personajes más icónicos del cine slasher. Como personaje, es que Chucky es una comedia de terror. O sea, no es un slasher, es una comedia de terror. Ok. Propiamente es lo que es, como los Gremlins, güey. O sea, son películas, pero son comedias de terror. No es terror puro, sino entran en el subgénero de comedia de terror. Y Chucky con el tiempo se vuelve slasher, güey. Pero con el tiempo me refiero a ya en las últimas reinvenciones de Chucky ya lo consideran slasher. Que propiamente sí lo es, porque el güey utiliza un cuchillo cebollero para encebollar a la gente. Para filetear. Para filetear. Pero bueno, en la anatomía del miedo, vamos a hablar de los tropos y mecanismos. El slasher funciona mediante una serie de convenciones que el público espera y que los directores suelen subvertir para mantener la atención. Como por ejemplo, el asesino y el arma. El villano del slasher suele ser producto de una familia disfuncional o un trauma pasado. Bien. Su arma rara vez es un arma de fuego. O sea, en el género privilegia los punzocortantes. El arma blanca. Exactamente, machetes, navaja, tijeras, cuchillo, todo, bachas, todo lo que tenga que ver con armas punzocortantes. El lugar que suele transcurrir en un espacio aislado del que no hay escape fácil, que puede ser una casa en los suburbios, un campamento de verano, un sótano húmedo o un pueblo abandonado. Este aislamiento garantiza que las figuras de autoridad, o sea, policía, padres, etcétera, sean inútiles o lleguen demasiado tarde. Y finalmente, pues la chica final, The Final Girl. El arquetipo de la superviviente femenina es quizás la contribución más analizada del género. Históricamente, The Final Girl se diferencia de sus amigos por ser más cauteloso. O sea, menos activa sexualmente y más observadora. O sea, no está tan mensa como los demás personajes, ¿no? Y no es que los otros sean mensos, simplemente no se sienten en peligro. Sí, traen... Ella es la que sí se siente en peligro constantemente, por eso anda más al tiro. El cine slasher trae también como característica eso de que los jóvenes, por lo regular son jóvenes en estas películas, son unos estupidazos. Sí. Y hasta en cierto punto dices, qué bueno que te mataron, por imbécil. Es que si en la película slasher no existe el factor estúpido, no hay película. Sí. O sea, simplemente el personaje debe de ser estúpido. Porque no imbécil, no, o sea, estúpido. Tiene que ser un güey estúpido, que haga estupideces para que la película pueda sí o sí funcionar. Porque si no, no funcionaría. O sea, güey, acaban de matar a uno de nuestros compañeros. ¿Qué te parece si nos encueramos? ¿Qué te parece si nos ponemos borrachos? Como... ¿Qué te parece si mejor te largas de ahí y le hablas a la policía? Imbécil. Pero bueno, esa es la gran contribución del género slasher, y donde sí, finalmente tienes que entender que para tú poder disfrutar una película slasher debes de estar sí o sí del lado del asesino, no del lado del superviviente. Sí. Es una película para que tú puedas disfrutar cómo los elementos y cosas que suceden se hacen como una especie de amalgama perfecta para poder hacer que Leatherface o que quien sea haga de sus cosas y además tú lo disfrutes, ¿no? Porque finalmente cuando tú vas a ver una película slasher vas a eso. Tú no quieres que le ganen al malo, tú quieres que el malo se eche a todos por delante. Así a excepción de la Final Girl, que dices, no, esta no me la toques, perro, porque
Aquí hasta yo me desconecto, carnal. Échate a los demás, pero esta no me la tocas. Y ya, carnal. Entonces, esa es la introducción de el cine slasher. Para todas las películas, para todos los oyentes que no saben, que seguramente han visto muchas, pero que no las saben catalogar. Y que incurren en este terror de decir, es que eso ni da miedo. Es como, pues Es no, que no es es de terror. su finalidad no es que te dé miedo, o que el miedo que te dé sea un miedo de tú qué harías si estuvieras en esa situación. Sí, no es el mismo miedo que te va a causar El Exorcista. Por ejemplo, ¿no? Que a mí, por ejemplo, las películas de posesión demoníaca, por ejemplo, en mi caso, son las que menos miedo me dan. Ajá. Porque se me hacen hasta estúpidas. Si te lo ves como, ay, no, por favor. A mí A sí. excepción del Exorcista, pero porque la vi muy niño. A mí sí me pueden mover algo, pero fíjate que en mi a lo mejor vamos a dedicarle un programita a esto. Claro que se lo vamos a dedicar. Las películas de sectas son las que más miedo me pueden dar. Esas, por ejemplo. Esas madres sí me sacan de onda, gacho. Y casualmente son las menos agresivas, tal vez al principio. Sí. Sino ya conforme va pasando el tiempo, es donde dices, su madre, ¿no? Y sobre todo para la gente que no sabe que es una secta. Que puedes estar dentro de una. Es y que ni siquiera darte pueden cuenta. estar al lado de tu casa. Uh-huh. Pero bueno, vamos a dedicarle un programa Sí, a las sí. películas de sectas. Así nada más de bote pronto. Está dentro de mi top 3 una de ellas y es El bebé de Rosemary. Que esa cosa da miedo. Esa sí da miedo, del 70 y feria. Con esta Sharon Tate. Sharon Tate. Antes de que se le escabechara el pinche maniático de Charles Manson. Ajá, es la esposa de Roman Polanski. Roman Polanski. Ay, por cierto, tendremos ahí pendiente también, hablando de slasher, jugar Last Friday, el juego de mesa que tengo ahí en la casa. Pues ahora sí que tú dirás cuándo. Sí, ya hay que ponernos activos. Ya pasó la época dura. época dura. Pues bueno, pues ya, eso es todo, carnal. Pues así iniciamos el año, señores, de La Lengua de Orfeo. Este primer viernes de monstruitos y alimañas dedicados al cine slasher aquí por el buen Kenny Red Zombie. Como siempre, un capítulo lleno de mucha información, esta vez más cargado sí, de cultura, pero más enfocado a la cultura pop, no como en otros capítulos que nos ha traído marcos históricos, que nos ha traído temas míticos, leyendas, cuestiones de esa naturaleza. Nos vamos a estar cargando estas primeras semanas a la cultura pop del cine slasher y con sus personajes. En una de esas nos alocamos, o sea, aloca aquí Kenny Red Zombie, nos mete algún otro tema, algún demonio, algún monstruo, algún lo que sea, pero este año le vamos a dar prioridad a los monstruos del cine moderno. Slasher. Perfecto. Pues nuevamente agradeciendo que inicien el año con nosotros, deseándoles nuevamente que tengan un año excelente, que todos sus sueños, sus metas, sus objetivos se cumplan y sobre todo que tengan montón de salud, montón de amor, montón de éxito en sus trabajos, en su escuela, en lo que se dediquen, pero sobre todo que estén acompañados de la gente que quieren y pues que ustedes también los acompañen y que pues se mantengan unidos. No nos podemos despedir sin antes recordarles, como lo hemos hecho desde el año pasado, que nos síganos en Spotify, síganos en YouTube, síganos en TikTok, síganos en Instagram. Ahí hemos estado subiendo poquito, pero ya lo retomaremos. Incluso hasta algunos videos por ahí, unos reels de cosas ahí medias extrañas que pude compartir en el mes de diciembre. Esperemos también poder ir subiendo más cositas. Pues de hecho ya ahorita este capítulo se estrena al mismo tiempo en Spotify y ya al mismo tiempo en YouTube. Ya estamos. Sí, estamos actualizados. Ya estamos Sí, el tema de comenzar 2026 ya a la par. Perfecto. Kenny, ¿algo que anunciar? Pues por el momento nada. Vénganse a tatuar, amigos. Denme más trabajo, por favor. Es la cuesta de enero, no manchen. La cuesta de enero y los tatuajes no son tan caros como ustedes creen, se los prometo. Y pues nada más, desearles un 2026 muy productivo, donde tengan mucha chamba y mucha salud. Ya lo demás es lo de menos, la verdad. Y pues que nos sigan escuchando, que sigan compartiendo el podcast. Y ya saben, si tienes un familiar que le gusta pero no tiene Spotify, ahorita ya YouTube, yo creo que se lo tenemos todos, casi todos, y no es que todos, ya pueden escucharlo ahí directamente, igualito que como va pasando en Spotify.
Muy bien. Y bueno, un saludo también y mucho éxito a nuestro bartender de confianza que está iniciando un proyectillo ahí con el buen Miguel, que ya lo han escuchado en estos programas. Van a iniciar ahí con un programa. Yo no les aviso mucho, no les platico mucho, que sean ellos. Y ya cuando lo abran ya les estaremos compartiendo también sus redes para que se sumen. Y pues nada, vamos cerrando este capítulo de La Lengua de Orfeo dedicado al mundo del cine slasher con el buen Kenny Red Zombie, su servidor Juan Luis Venegas, y nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye.